Entre 2017 y 2019, Aragón perdió 14.000 hectáreas agrícolas. Son unas 388 al mes, hasta llegar al 1.700.000 con el que contamos en la actualidad. Algunos cultivos han aumentado su producción, pero otros han disminuido. Es el caso de la col, la berenjena, la zanahoria o el tomate. Este último cuenta con tan solo 300 hectáreas en nuestra comunidad. Hoy nos vamos hasta la provincia de Huesca, la segunda con mayor superficie agrícola de Aragón, tras Zaragoza, con más de 517.000 hectáreas cultivadas, el 29,6% del total de la comunidad. Muchas de ellas gestionadas por miembros de Asaja, la Asociación de Jóvenes Agricultores de Huesca, que desde su fundación en 1983 han visto cómo se han transformado sus campos. Buenos días, Gerardo Torralba, técnico de Asaja Huesca y también agricultor. Muy bien, buenos días. ¿A qué te dedicas tú? ¿Cuáles son tus cultivos? Fundamentalmente a cereal de invierno, cebadas, trigos, triticales. Por ahora no están en peligro de extinción. ¿Cuáles son los cultivos que peligran ahora mismo en Aragón? Bueno, pues el cultivo en el que más descenso hemos notado, y además de un cultivo tradicional de los regadíos censes aragoneses, es el arroz. Este campo, si no me equivoco, en el que estamos ahora, era un campo de arroz. Sí, hace unos 10-15 años estaba cultivado fundamentalmente de arroz, mientras que ahora pues se está destinando a otro tipo de cultivos. Bien, aquí lo que tenemos es un cultivo forrajero. Siega en verde y se le suministra al ganado como alimento. Es un cambio tan importante como pues que en la provincia de Huesca hemos pasado de unas 9.500, 9.600 hectáreas que llegó a haber no hace mucho, hace unos 10 años escasos, a unas 2.400 que tenemos en estos momentos. Y en la provincia de Zaragoza pues también es un cambio bastante sustancial, pasando pues de unas 4.000 hectáreas que llegó a haber pues a unas 2.000, 2.200 que tenemos en estos momentos. ¿Y cuáles son las causas? ¿Qué es lo que está pasando para que este cultivo desaparezca de nuestra comunidad? Hay una fundamental que es el precio, es decir, tenemos un descenso de precios bestial, pues hablando en pesetas, porque los agricultores pues todavía hablamos en pesetas, en unas 63 pesetas el kilo que llevaba esos años donde hubo más hectáreas sembradas de arroz, pues a unos 25 pesetas que tenemos en estos momentos. Y también sobre todo que es un cultivo que requiere mucha mano de obra. ¿Hay algún otro cultivo en Aragón que esté en peligro o que tengamos que estar sobre aviso? Hay otros cultivos fundamentalmente leñosos pues que a lo mejor sin estar en riesgo sí que van a tener que repensarse. Por ejemplo, el caso del almendro fundamentalmente en secano. Se están plantando muchas hectáreas de almendro en regadío, que en algunos de los casos se están sustituyendo a frutales, por toda la crisis que ha llevado los frutales estos años anteriores, pues estas superficies de almendro en secano sí que tendrán que repensar un poco cómo orientan su producción. Y sí que estamos viendo pues como hay proyectos de recuperación de variedades tradicionales, como por ejemplo puede ser en el caso del trigo el Aragón 03. Daniel, buenos días. Muy buenos días, Fran. Usted es uno de los encargados de que una especie de trigo no haya desaparecido. Estáis ahí haciendo fuerza. Pues sí, o sea, por culpa de un primo mío, que fue el que se empeñó en encontrar otro sabor al pan, porque el pan ya no tenía el sabor que recordaban de chico. Buscó una semilla, tuvo la suerte de encontrarla, unos agricultores bastante mayores de Perdiguera, que seguían cultivando una parcela pues a lo mejor de 2.000, 3.000 metros, simplemente para guardar la costumbre, para que no se perdiera el trigo que antes se había sembrado aquí masivamente. El trigo que vosotros habéis salvado es el trigo Aragón. El trigo Aragón. Ahora estoy sembrando pues más de 50 hectáreas de trigo Aragón 03 yo, pero aparte se está sembrando en la provincia de Huesca, se está sembrando en la provincia de Teruel. En Aragón podríamos estar hablando perfectamente de 300, 400 hectáreas. ¿Y este trigo Aragón, por qué desapareció este trigo? ¿Qué pasó para que hace 20 años no existiera prácticamente? Pues era problemas de rentabilidad, porque aquí todos los trigos han valido siempre el trigo el mismo precio o acaso menos. Entonces cualquier variedad que produjera más kilos, aunque fuera de peor calidad, valía lo mismo. Este que tenemos aquí es el trigo Aragón. Yo vengo con una espiga de un trigo convencional. Sí, las diferencias son del evidentes. vecino. Sí, esa espiga abre doble. A este lo llamaban trigo fino. Echa la liestra más hacia arriba, es más menudo, es
otro color, aunque en las espigas de Aragón hay de muy diferentes colores. Este año pues yo creo que sacaré pues a lo mejor entre 900 y 1000 kilos por hectárea. No es tradicional. menos productivo. Este trigo va a salir el doble que de este. Principalmente este trigo es que le da un sabor al pan que es inconfundible. Este es el molino. Ana, tu padre ya nos ha contado en el campo que hacéis todo el proceso. ¿Cuántos granos pasan por aquí? ¿Cuántas toneladas? ¿Cuántos kilos? Unas 40 toneladas al año pasan por aquí y unos 300 kilos al día se pueden sacar de harina. La verdad es que es un orgullo poder hacer algo así, pero nosotros lo hicimos para poder vivir en nuestro pueblo y recuperar una forma de trabajar. O sea, no nos hemos inventado nada y sin embargo parece que nos hayamos inventado la luna. En total, ¿cuántos productos son los que salen de aquí? Unos 60, 65. Lo hacemos con masa madre y sobre todo es un pan que al ser 100% integral es más denso. Esto pesa 1 kilo, porque el Aragón 03 este año, por ejemplo, ha sacado un 21 de fuerza, cuando otro trigo puede tener 170. ¿Qué significa? Que no tiene fuerza para sostener los agujeros que lleva el pan, así que los agujeros salen súper pequeños. De sabor, supongo que también se tiene que notar. A ver. Está recién hecho, es que... Está muy bueno. ¿A qué sabe? La verdad que a pan, literalmente. Eso es lo que dije yo. Son pequeñas cosas en pequeños lugares que hacen el mundo de otra manera.